Finalmente, se llegó a un punto en el que la gente estaba cansada de eso. Estaban hartos de eso. La Iglesia perdía credibilidad por culpa de eso, por la manera en la que trataban a la gente. Los gobiernos, la gente estaba harta de cómo los gobiernos los habían tratado, y esto hizo que los eruditos comenzaran a desvincularse de la autoridad y de estas instituciones autocráticas. Se veía a Dios como un Dios vengativo, que acechaba en el bosque esperando a que el transgresor hiciera algo mal. Y los reyes gobernaban no con amor, sino con codicia. Controlaban no por amor, sino a través del miedo. Y esto incluía a la Iglesia. Al ver que este poder abusivo había prevalecido en Europa, rechazaron rotundamente a la Iglesia católica. Y claro, según su forma de pensar, esto significaba que habían rechazado definitivamente el cristianismo. Eso hizo que la sociedad se volviera más atea. Y la mentalidad del hombre es, ¿cuál era esta fuerza que me restringía? La fuerza que restringe cualquier expansión de la mente es Dios. Así que deshagámonos de Él, deshagámonos de Dios para que podamos crecer intelectualmente. Eso es lo que sucedió en la Revolución Francesa. En lugar de someter a las masas a sus dogmas en sumisión ciega, el trabajo de Roma dio como resultado convertirlos en infieles y revolucionarios. Consideraron que su avaricia y crueldad eran fruto de la Biblia y no aceptarían nada de eso. Roma había malinterpretado el carácter de Dios y ahora los hombres rechazaban a la Biblia y a su autor. Esto automáticamente desencadenó en la Revolución Francesa y la total anulación del poder de la Iglesia que se había mantenido sobre la gente por más de 1000 años. En la Asamblea Nacional de Francia, la turba revolucionaria declaró que solo se rendiría culto a la razón. Presentaron a una mujer hermosa adornada con un manto azul y la proclamaron la diosa de la razón. Encumbraron a la diosa de la razón. La razón tomó el lugar de la fe en Dios. Llevaron a esta mujer en carruaje a Notre Dame, destruyeron la iglesia y predicaron semanalmente el ateísmo. Los franceses respondieron a los siglos de opresión y persecución que habían sufrido por parte de la Iglesia Católica, estableciendo una nueva forma de gobierno. En lugar de una nación con una visión cristiana del mundo, aunque distorsionada y dominada por la Iglesia Católica, a la sociedad se le inculcó una visión ateísta del mundo, desprovista de cualquier influencia cristiana, y a esto se le llamó la Ilustración. No querían tener nada que ver con Dios. Veían a Dios como un tirano. Se forzaba a la gente a creer. Así que quitemos ahora a Dios de la ecuación. Y eso ocurrió en la Revolución Francesa. Pasamos de un punto donde Dios era el centro a hacer que todo se basara en la razón. El ateísmo surgió en Francia con mucha fuerza. Mira lo que pasó en Francia. Se quemaba la Biblia, se destruía. Y a esto lo llamaron la era de la Ilustración. Así que aparece esta ilustración que elimina por completo a Dios. Los sacerdotes católicos fueron excluidos de todos los estamentos de la sociedad francesa y fueron los que sufrieron la tasa de mortalidad per cápita más alta. Los ánimos estaban muy revueltos y se volcaron en contra de la Iglesia. En la mayoría de los casos, eso significó que renunciaron al cristianismo. En un esfuerzo por defender la ciencia y la razón como los nuevos ideales de la sociedad, los esfuerzos de las corrientes ateas se enfocaron en descristianizar Francia durante el período conocido como el Reinado del Terror. Se capturó y ejecutó a los sacerdotes. Las iglesias y los monumentos religiosos sufrieron vandalismo o fueron destruidos. La palabra santo se eliminó de las señalizaciones de las calles. Se prohibió el culto a Dios. Quemaron públicamente la Biblia al grito de guerra de los infieles franceses que decían «aplasten al despreciable», refiriéndose a Cristo y lo que su iglesia representaba.
Muchos fueron asesinados mientras oraban de rodillas, y sus cuerpos eran abandonados mientras caían en sus mismos lugares de adoración. En los bosques donde se reunían los cristianos se colgaban cadáveres de los árboles, y estaban esparcidos por todas partes. Todo esto perteneció al movimiento ateo llamado la Ilustración, y quienes deseaban destronar a la Iglesia Católica de siglos de tortura y matanza, ahora hacían los mismos crímenes. La culminación de los eventos que provocó la Ilustración y luego la Revolución Francesa parecían indicar la muerte del cristianismo. Todo pasó como lo hubiera querido Satanás. Su política es el engaño, y su propósito es traer al hombre dolor y miseria, para desfigurar la obra de Dios, estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor, y así causar dolor en el cielo. De esta forma, mediante las artes del engaño, lleva al hombre a culpar a Dios como si toda esta miseria fuera resultado de los planes del Creador. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño, optó por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia una fábula. Parecía como si el papado fuese a morir. La sociedad era libre de considerar una alternativa diferente, digámoslo así. Esta era de la Ilustración, este libre pensamiento, fue en realidad el inicio de lo que llamamos la ciencia moderna. Este movimiento no dependía de ninguna autoridad. Esto sucedió en el periodo que llamamos la Ilustración. Ya no tienes nada que te ate. Puedes explorar. Puedes empezar a observar. Y puedes empezar a usar la razón humana. De hecho, la gente comenzaba a desconfiar de los gobiernos y de la Iglesia. Querían pensar por sí mismos y lograr mayor libertad para el hombre. Y esta libertad se reorientó en muchas direcciones que incluyen romper con la idea de que Dios existe. De no ser por la Revolución Francesa y la idea de que Dios no está involucrado en el proceso y la razón sustituye a Dios, el pensamiento evolucionista no habría encontrado un suelo fértil donde crecer. En la nueva generación de científicos que estudian la Tierra, los más notables son Lyell y Darwin. Surgieron en el siglo XIX. Charles Lyell fue un geólogo que introdujo por primera vez el concepto de que había grandes periodos de tiempo en el desarrollo de las características geológicas y después escribió la obra Principios de Geología. Este punto de vista geológico que Lyell expone en su libro se conoce como uniformismo. El uniformismo establece que los procesos que se han desarrollado y que han ocurrido en el pasado son semejantes a los que tenemos ahora. Si hay algo que en la actualidad necesita mucho tiempo para desarrollarse, también en el pasado debió necesitar mucho tiempo. El uniformismo es en lo que se basan para hablar de millones de años tan importantes para la teoría evolucionista. La aceptación generalizada del principio uniformista ya se predijo en la Biblia como una de las razones principales para que en el tiempo del fin la gente niegue tanto la creación como el diluvio universal. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es por eso que el uniformismo enseña que todas las cosas han seguido con el mismo ritmo desde el principio. Pero ¿y si hay una catástrofe? Si hay una gran tormenta y todo el material que el uniformismo dijo que desaparecía lentamente, desaparece así de rápido. Y eso es lo que vemos. La percepción de que las cosas permanecieron iguales desde el comienzo de la creación es una filosofía que Dios advirtió que caracterizaría el sistema de creencias en los últimos días, y se nos advierte que esta actitud llevaría a las personas a ignorar voluntariamente que el mundo de entonces pereció anegado en agua.